clase nos quedamos hasta tasa de crecimiento interno, tasa de crecimiento sustentable. Ya les pedí un ejercicio de aquello, ¿verdad? Era ese que tenemos que llenar un cuadrito. Ya, el cuadrito es la proyección de los crecimientos que usted puede hacer de las ventas. Este es el que hicieron. Ya, terminaron, chicos. ¿Alguien, por favor? Sí. Correcto. Sí, eso. Entonces todavía no han visto la tasa de crecimiento interno y la tasa de crecimiento sostenible. No, profe. Ya, perfecto. Entonces de eso vamos a hacer trabajo. También van a hacer uno de ciclo operativo, ciclo de efectivo. Y vamos a ver si llegamos hasta presupuesto, en este caso, de ventas. A ver. Aquí en esta proyección que hicieron, chicos, ustedes, en este caso, ¿qué es lo que hacen? Cambian a distintos porcentajes. Ustedes ven cuánto es lo que aumenta, en este caso, el activo, cuánto es lo que usted requiere que aumente el activo, cuánto es la adición a las utilidades retenidas, cuánto se va a reinvertir, cuánto es la cantidad de financiamiento externo que usted va a requerir si quiere crecer a tal tasa, un 10%, un 20%, un 30%. Va a haber situaciones donde, por el crecimiento que usted pronostica, no va a requerir financiamiento externo, sino que más bien usted va a tener se puede decir que un sobrar. Este valor que usted le va a sobrar, ¿para qué lo va a utilizar? Ya depende de la política de la empresa, dentro del ejercicio que les pedía, que me utilicen como variable de ajuste, en este caso, lo que tiene que ver con el pasivo corriente. ¿A qué me refiero? Si es que necesitamos financiamiento externo, nosotros vamos a cubrir haciendo un préstamo. Si nosotros tenemos un excedente, ¿qué vamos a hacer con ese excedente? En este caso, vamos a liquidar deuda, ¿ya? Además, les pedía dentro del cuadro que me hagan la razón de deuda capital, en este caso, que vean cómo cambia, cómo va cambiando a distintos porcentajes. Se puede observar, en este caso, dentro del cuadro, que alrededor de un 25%, cuando usted pronostica un crecimiento del 25%, su razón de deuda capital es aproximadamente de 1, 0.99, prácticamente 1. ¿Ya? ¿Qué más podemos observar en el cuadro? En este caso podemos observar que entre una tasa del 10 al 15% se da, en este caso, en el momento en que usted no tiene excedente, no le está sobrando dinero, sino que más bien usted necesita financiarse. Ahora, para determinar cuál es el punto exacto o el momento exacto, el porcentaje exacto que usted, en este caso, podría pronosticar crecer sin necesidad de recurrir a financiamiento externo, nosotros utilizamos la tasa de crecimiento interno. En esta fórmula nosotros determinamos cuál es el porcentaje que nosotros podríamos crecer sin tener que recurrir, en este caso, a financiamiento. Por otro lado, otra tasa que también van a calcular, dentro del ejercicio que les indico, es la tasa de crecimiento, en este caso, sostenible. ¿Cuál es la tasa de crecimiento a la que yo puedo llegar sin, en este caso, que vaya a aumentar mi razón de deuda capital? ¿Ya? ¿Qué me indica esta razón de deuda capital? ¿Cómo saco la razón de deuda capital, chicos? Chicos, les voy a decir, por favor, si ustedes me dejan... ¿Saben la fórmula? Sí. La fórmula para determinar la razón de deuda capital ya deberían saberla si usted llenó este cuadro. A ver, vamos con Sería deuda total dividido para capital contable. Correcto, es la deuda en este caso dividida para nuestro capital, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que si yo tengo una deuda, una razón de deuda capital superior a 1? ¿Qué creen que significará aquello? Mario estaba presentando su documento. No sé si lo vieron. ¿Lo vieron? ¿Tienen una idea? Por ejemplo, si mi razón de deuda capital fuera superior a 1, ¿qué debería ser mayor? ¿El pasivo o en este caso mi patrimonio? El pasivo. Obviamente el pasivo, correcto. Si fuera superior a 1, en este caso me indicaría que mi pasivo es superior a 1. ¿Qué sucede cuando su empresa tiene más deudas que patrimonio? Entonces, eso es un indicador en este caso de que si llegara a pasar algo, si llegara usted a tener que cubrir todas sus deudas, en este caso se daría cuenta que realmente las deudas que usted tiene con sus proveedores, las deudas que tiene con sus acreedores en este caso, representan realmente más del 50% de la compañía. Entonces, eso sería un inconveniente para sus accionistas, estar demasiado endeudado, ¿ya? Entonces, por eso nosotros calculamos la tasa de crecimiento sostenible. Hasta que eso para tener una proyección, perdón, de hasta cuánto deberíamos crecer o cuánto podemos pronosticar nuestras ventas
sin comprometer tanto nuestro patrimonio. ¿Ya? Entonces, esa es otra fórmula que también vamos a utilizar. Ahora, dentro de la lección, próxima semana, chicos, lección el día lunes. Entonces, hasta donde lleguemos ahora. Si tiene alguna duda con algún tema, indíquenme. ¿Ya? Ahora, chicos, para calcular tanto la tasa de crecimiento interno como la tasa de crecimiento sostenible, en este caso utilizamos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es en este caso, ROA por B sobre 1 menos ROA por B. ¿Qué significa el ROA? ¿Qué razón financiera es el ROA o cómo se calcula el ROA? Sí, ya lo abrí, pero estoy dando compartir, o sea, o abrir la que compartí, pero... Evelyn Bailón, cuénteme, ¿cómo calcula el ROA? ¿Ya vio usted razones financieras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ven en la diapositiva prácticamente le dice cómo calcular el ROA, que es lo que utilizamos. Ya, mejor compártela, por favor. ¿Lo puedo decir yo? ¿Quién va a contestar? Méndez. Alba Méndez. Dígame, Alba. El valor total de la conversión y el coste total. ¿Cómo lo calcula? Profe, ¿no es la utilidad neta sobre los activos La utilidad, totales? Dividido para... La utilidad neta, correcto, es la utilidad neta sobre los activos. ¿Ya? Aquí le dicen, en este caso, la utilidad neta fue de $75 y los activos totales fueron de $500. El ROA, por lo tanto, es de 75 sobre 500. Él está indicando cómo calcular el ROA. Y ya lo vieron ustedes en razones financieras. En este caso, ¿qué es lo que va a medir el ROA? Y eso se divide, ¿verdad, profesor? ¿Eso se divide para qué? Esa entre los dos, entre los activos y la utilidad neta se va a dividir para sacar el ROA. Ahí le indica, no es los activos y la utilidad neta, es la utilidad neta para los activos. Ay, ay. ¿Ya? Pero se dividen. Claro, se divide. Ahora, el ROA, en este caso, ¿qué es lo que va a determinar? Va a determinar cuánto estoy teniendo de utilidad por cada dólar de activos que tiene invertido en la empresa. ¿Ya? En este caso, usted para calcular la tasa de crecimiento interno necesita determinar el ROA y también necesita, en este caso, determinar cuánto es B o qué significa B. ¿Qué significa B? Vamos con Edgar Padilla. Que habíamos hecho con los resultados que le vendí. ¿Puede repetirme, profe? Claro, ¿qué significa B dentro de la fórmula? Que también está en la diapositiva. La razón de reinversión. La razón de reinversión. ¿Qué es esa razón de reinversión? ¿Qué significa? Ya. Chicos, ya, ahora sí te Es comparto. el ingreso neto. No. retención de Es utilidades. lo que se retuvo de la utilidad neta. Es lo que se reinvierte. Como hemos visto, nosotros tenemos una política de acuerdo a nuestras utilidades. Una parte se paga como dividendos y otra parte se reinvierte. En este caso, B va a ser el porcentaje de la razón de reinversión. Perdón. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros teníamos en este caso nuestro estado financiero y nosotros, por ejemplo, vamos a ver un estado financiero. Aquí. Perdón, es acá abajo. Nosotros tenemos aquí el estado financiero de la compañía Matute. Tenemos un valor que se ha pagado de dividendos. ¿Cuánto es el valor? De $30. ¿Cuánto es la reinversión o adición a las utilidades retenidas? Es de $60. ¿Qué es lo que yo necesito para saber el valor de B? Yo lo que necesito en este caso es saber cuánto es el porcentaje que se destina a reinvertir utilidades. En algún momento ustedes ya calcularon B cuando nosotros indicábamos, en este caso, cuál era la fórmula para determinar directamente el financiamiento externo requerido. Es lo mismo acá. B en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el porcentaje que se destina como reinversión de utilidades. Entonces, ¿qué es lo que usted va a multiplicar en la tasa de crecimiento interno? El ROA, para eso necesita calcular el ROA. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a Alba Méndez, ¿qué es lo que necesita para determinar el ROA? Se divide la utilidad neta y los activos totales. Correcto, utilidad neta para los activos. Entonces, ese porcentaje que le va a dar
Lo va a multiplicar por la razón de reinversión. Perdón. Y esto va a dividirlo para 1 menos ROA por 1. Y con esto usted determina cuánto es la tasa de crecimiento interno, cuánto es lo que debería crecer la compañía sin necesidad de financiarse. Si nosotros hacemos el cálculo, en este caso, con los datos que habíamos estado trabajando, te va a tener que la tasa de crecimiento interno es el 11.11%. Y hasta ahí usted no va a tener ninguna necesidad de financiarse. Nosotros habíamos visto en el cuadro, en este caso, que entre el 10 y el 15% se encontraba ese valor donde usted iba a requerir financiarse. Y ya ahorita con fórmula hemos determinado que es el 11%. ¿Ya? Ahora, tasa de crecimiento sustentable, que es lo que me indica esta tasa de crecimiento sustentable. Profe, ¿puede poner un ratito más la fórmula para copiarla? Un ratito. Claro, ahí está la fórmula. Recuerde que trabaja con los porcentajes. Por ejemplo, cuando va a calcular B, en este caso no me va a poner el valor en dólares de lo que es la razón de reinversión, lo que se decide reinvertir. Por ejemplo, en el estado financiero me indicaba $60, no es 60 lo que va a poner, sino cuál es la política de la empresa. ¿Cuál es la política de la empresa en este caso? Reinvertir el 66.7%. ¿Ya? Puede regresar a la anterior diapositiva donde estaba lo del PRO y todo. Claro, igual la diapositiva la tienes en este caso en la aula virtual. Esa diapositiva está en el aula virtual, me parece que desde la clase pasada. ¿Ya? Estoy aquí ya en el enfoque marginal. Listo, Edgar. 2,5. ¿Y el precio cuánto era? Sí, profe, ya está, muchas gracias. Ya, perfecto. 5,5. Ahora, la tasa de crecimiento, en este caso, la tasa de crecimiento sustentable, que es lo que me va a indicar, en este caso, la tasa me va a indicar el porcentaje máximo de crecimiento que una empresa puede lograr sin financiamiento. Bueno, esto es la tasa de crecimiento interno. Entonces, la tasa de crecimiento sustentable lo que me va a indicar es la tasa de crecimiento que puede mantener una empresa sin incrementar su apalancamiento financiero. Nosotros habíamos determinado en este caso que el apalancamiento financiero, en este caso igual a 1, lo encontramos aproximadamente en el 25%. Estos casos que estamos viendo aquí del 11.11, aquí del 25%, donde se acerca casi a 1, obviamente son exclusivamente de esta compañía. En diferentes compañías va a encontrar que se encuentran diferentes porcentajes. Entonces, ¿qué me va a indicar en este caso? Me va a medir qué tan apalancada está la empresa y me va a indicar cuántos porcentajes, en este caso, donde mi razón de deuda capital va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces me va a indicar cuánto es el porcentaje máximo. Para eso nosotros utilizamos, en vez del ROA, lo que yo utilizo es el ROA. ¿Cómo calculo el ROA, chicos? En el ROA era la utilidad sobre los activos. En el ROE, ¿cuál es la fórmula? Es la utilidad neta sobre capital total. Sobre el patrimonio en este caso, perfecto. En este caso, lo único que cambiaba en la fórmula es el ROE por el ROA. Prácticamente B es lo mismo, usted ya lo conoce, lo que tendría que hacer es reemplazar los datos y vamos a obtener cuántos tasas de crecimiento sustentable. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la tasa de crecimiento sustentable es del 25%. Y de este modo Matute se puede expandir a una tasa máxima del 25% por año sin financiamiento externo de capital. Ya, ahora algo que vamos a considerar, chicos, que deberían considerar como determinantes de crecimiento es el margen de utilidad, la política de dividendos, la política financiera y la rotación de los activos totales. Entonces, estos indicadores, en este caso, o estas políticas que podamos adoptar de acuerdo a las utilidades que hayamos tenido, son determinantes del crecimiento, nos pueden indicar en este caso cómo incrementar el crecimiento de la empresa. Por ejemplo, en el margen de utilidad, ¿cómo calculamos el margen de utilidad? ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo calculaban? Ventas netas dividido por la venta. Costo de bienes dividido por inventario. No. Margen de utilidad. Es lo que dijo Villasís, utilidad neta sobre venta. Utilidad neta, correcto. Te extendí ventas primero. Utilidad neta dividido para ventas. Ahí usted determina cuánto está generando de utilidad por cada dólar de activos. ¿Por qué es determinante para el crecimiento? Porque en este caso, un incremento en su margen de utilidad, en este caso, tener una mayor utilidad por ventas, va a aumentar el fondo de manera interna y así incrementará su crecimiento sustentable.
Política de dividendos, porque es importante. Un decremento del porcentaje de la utilidad neta pagada como dividendos aumentará la tasa de retención de utilidades y este incremento en capital internamente generado, por lo tanto aumentará el crecimiento sustentable. ¿A qué me refiero con la política de dividendos? Dependiendo de usted como accionista, como gerente financiero, dueño de la compañía, que usted decida que sea la política de dividendos, en este caso el valor o el porcentaje que se va a pagar de la utilidad que se ha generado, esto va a determinar qué tanto podría crecer. ¿Por qué razón? Porque si usted, por ejemplo, teníamos aproximadamente un 30% de pago de dividendos y un 70% aproximadamente de reinversión de utilidades. Si usted paga una mayor cantidad de dividendos, va a quedar menor cantidad de dinero para reinvertir. Por lo tanto, va a tener menor cantidad de dinero en la empresa para poder trabajar o para invertir en algún tipo de proyecto que le pueda generar un mayor rendimiento. Entonces, tener una política de dividendos donde usted pague una gran cantidad de las utilidades de la empresa a los accionistas, están en su derecho, hace en este caso que la compañía no tenga suficiente dinero como para de pronto trabajar en proyectos nuevos, ¿ya? Y que podría usted hacerlo como financiándose, pero al financiarse recuerde que usted tendría un costo, ¿ya? Política financiera, un incremento de la razón de deuda capital aumenta el apalancamiento financiero de la empresa debido a que pone a la disposición financiamiento de deuda adicional e incrementa la tasa de crecimiento sustentable. Rotación de los activos totales, en este caso, un incremento de la rotación de los activos totales de la empresa aumenta las ventas generadas por cada dólar de activos. Ello disminuye la necesidad de la empresa de activos nuevos a medida que las ventas crecen y por ende aumenta la tasa de crecimiento sustentable. A ver, chicos, vámonos con algo en Excel rapidito. Les voy a mostrar, en este caso, lo que tiene que ver con la tasa de crecimiento interno y con la tasa de crecimiento sustentable. Que me parece que ya les di esto, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, aquí tenemos un estado financiero, ¿verdad? Tenemos el estado financiero, estado de situación general. En este caso, es algo que les podría tocar a ustedes, chicos, dentro de su lección. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A algunos les tocará llenar, en este caso, lo que tiene que ver con la proyección, de acuerdo a distintos porcentajes. A otros tal vez les pregunto, les diga que me llenen mediante la fórmula, que me tengan en cuenta el financiamiento externo requerido. ¿Qué tienen que tener en cuenta, chicos? Tienen que tener en cuenta la variable de ajuste que les vaya a dar. Tienen que tener en cuenta si les pido que me calculen el ROA, en este caso, ¿cómo calculan el ROA? Perdón, la tasa de crecimiento interno. En este caso va a ser ROA por B sobre 1 menos ROA por B. Para esto necesito calcular el ROA, ya indicaron cómo calculo el ROA. En este caso es la utilidad neta para activos totales. Que puedo observar, tomo la utilidad neta en este caso, me voy a mi estado de situación, estado de resultados integral, estado de resultados, y aquí tomo la utilidad neta, ¿ya? Entonces, ojo con esto, chicos, aquí tomo la utilidad neta. ¿Qué más necesito para calcular la tasa de crecimiento interno? Determinar B. Si yo les he dado en este caso, les he dado los valores, ¿cómo sé cuál es el porcentaje, cuál es la política de reinversión de utilidades de mi empresa? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar o qué es lo que tengo que dividir? Dividir la cantidad de las adiciones de utilidades retenidas para las ventas. Para las ventas no, para la utilidad neta. Para la utilidad. Para la utilidad. So, por ejemplo, si yo divido, en este caso, mi adición a las utilidades retenidas para mi utilidad, entonces yo voy a obtener cuánto es la política, aquí tenemos la política en este caso, que es del 70%, ¿ya? Entonces eso usted va a tener que calcular, si yo le pido la tasa de crecimiento interno, si le pido la tasa de crecimiento sustentable, similar, es la utilidad, pero ahora ¿para qué la vamos a dividir? Para lo que yo tengo de patrimonio, ¿ya? Estamos hasta ahí, aquí tiene usted su utilidad, y a dónde esté su patrimonio, aquí tiene el total, 4.600. Y con eso usted va a determinar cuánto es lo máximo que puede crecer la compañía, por ejemplo, para en un caso, sin financiamiento externo, cuánto es el porcentaje aquí, es el 19%. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento sustentable? En este caso, sin aumentar su razón de deuda capital, va a ser en este caso el 33%, que es el resultado al que deberían llegar, si es que le llega a tocar este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Aquí está desarrollada la fórmula, es lo que hago, ingreso en este caso. Podría tal vez haber una variación de un punto porcentual o de
décimas. En este caso, sí es que estamos trabajando con redondeo, ¿ya? En este caso estoy utilizando todos los decimales, no estoy poniendo directamente el 19%, sino copiando el valor directamente de la celda, por esto es que me da 0.1916, etc. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Pero antes de llegar a eso, profe, no, tenemos que llenar todos esos datos que están ahí, ¿verdad? Por supuesto, o sea, aquí ya está lleno, usted lo que tiene que hacer es llenar. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que reemplazar los datos. Por ejemplo, usted tiene aquí ya su estado financiero. Vamos a borrar esto rápido. Pregunta, chicos. Realmente lo que tiene que hacer ahí es reemplazar nada más. Está claro, chicos. Pero me refiero al estado financiero y ya nos va a dar así hecho Por y para supuesto. hacer lo otro. Por ¿Sí? supuesto. El estado financiero se lo doy yo, eso no se preocupe. De ahí lo que usted va Ah, a tener que hacer, dependiendo de lo que le pida, va a tener que ser su estado financiero por forma. ¿Ya? Por ejemplo, aquí ya los ejercicios que hemos hecho, el proforma que hicimos. cuando aumenta un 10, un 15, un 20, aquí hay una, por ejemplo, una tabla que les podría pedir que me llenen. Aquí usted tiene que ver qué pasa si crece un 10%, un 20, un 30, un 40%. ¿Ya? Que de pronto le digo, póngame de acuerdo a sus dos últimos dígitos de cédula, y de ahí aumentele, qué sé yo, aumentele en 2, de 2 en 2. Un ejemplo, de 5 en 5. Usted va a tener que ver cómo es el cálculo. Profe, ¿y cuando nos tome la lección nos va a poner el estado financiero en Excel o nos va a mandar otra vez en PDF? No, ahí sí le pongo en Excel porque necesito, ahí lo que me interesa son los cálculos. En el otro lo que quiero es que me trabaje, en este caso pasando los datos y viendo cómo es un estado financiero. ¿Ya? Listo, profe, gracias. A la orden. No lo va a pasar nuevamente, ¿no? No, profe. Ya, perfecto. Listo, chicos, vamos avanzando. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta en este caso, con esto que estamos viendo, es en este caso, lo que pasa, lo que sucede en este caso con el financiamiento a largo plazo, o nuestra planeación, en este caso a largo plazo. Vamos a ver ahora qué sucede con nuestra planificación financiera a corto plazo. Tienen dentro del aula virtual, chicos, tienen un archivo. No sé por qué cuando salgo y después de eso, se muy, muy, Tiene también una plantilla Excel, descarga esa plantilla Excel, la que dice ciclo del efectivo. ¿Cuál, profesor? ¿La que dice ciclo operativo o la de plantilla presupuesto efectivo? Primero con el ciclo operativo. ¿Ya? Ahora vamos a ver financiamiento y planeación a corto plazo. ¿Qué es lo que sucede con el financiamiento o planeación a corto plazo? ¿Ya? Listo, chicos, descarguen su plantilla. Ya, ahora, ya, perfecto. Ahora, el tiempo que los productos pasan en el inventario antes de venderse es un elemento importante en la administración financiera a corto plazo. Entonces es importante que usted conozca qué tiempo está pasando su inventario dentro de su empresa, dentro de su industria, dentro de su negocio, hasta que usted lo vende. Al comienzo, con la unidad 1, habíamos visto algo sencillo del ciclo operativo, ciclo de efectivo, les he indicado cómo se calcula. En este caso, nosotros vamos a considerar qué sucede con su inventario, en qué tiempo se está vendiendo, qué sucede con sus cuentas por cobrar, qué sucede con sus cuentas por pagar, cuánto se está demorando en recaudar usted sus cuentas por cobrar. ¿Qué cree usted que es mejor, chicos? En este caso, cobrar rápido, en este caso, o pagar rápido. ¿Qué opina usted? Pagar rápido, no sube el interés. A ver, ¿quién me habló? Yo, profe, yo. Yo digo que pagar rápido para que no suba algo el interés o si que están por pagar más. Ya, ¿quién más me dio opinión? ¿Está bien la opinión de Edgar? Vamos a ver qué opina otro compañero, que también podría estar bien. Todo realmente depende de lo que usted esté planificando. Solo hay que grabar como 3 personas. Profe, que al
al corto plazo se pagan menos intereses y a largo plazo tal vez se termina pagando más, incluso más del 50% de intereses. Ya, primero que le pregunto a Alba es, ¿qué cree usted que es mejor? ¿Cobrar rápido o pagar rápido? ¿Qué cree usted que sería mejor que como dueña de su negocio? Que depende, pues si tengo el presupuesto para pagarlo de una, bueno, por ejemplo, yo elegiría corto plazo para, No es que no me estoy terminarlo de pagar más rápido. no me estoy refiriendo, Alba, a corto plazo. Me refiero a usted qué considera que es mejor. Que usted cobre rápido, por ejemplo, usted le da crédito a sus clientes, usted les cobre rápido, o en este caso que a las personas que le dan crédito a usted, a su proveedor, pronto al banco, paga rápido. ¿Qué considera usted mejor? Eso me refiero. ¿Qué creen que sería mejor? Sería pagar rápido, profe, también. Economista, yo creo que puede Pagar ser rápido. A largo porque plazo. Cuando hablan a largo plazo. Yo les estoy solo preguntando esto. economista, Díganme. yo creo que puede ser a largo plazo porque ¿Por qué me habla a largo plazo? Están leyendo la diapositiva y nada más. No me escucha lo que les pregunto, chicos. ¿Qué creen? Pagar, Él pagar a un dice tiempo. que es mejor si cobrar rápido o pagar. Así dijo, ¿verdad, profe? Es correcto, eso es lo que les digo. Sino que están leyendo la diapositiva y están contestándome. No, yo creo que es mejor pagar rápido porque no se puede quedar mal con los que nos distribuyen la mercadería o los que nos dan crédito. Porque igual, si por ejemplo, si es cobrar, igual nuestro dinero está como en stock. Bueno, no sé. Ya, es parecido a lo que me dijo Edgar. Ahora, todos piensan igual. Realmente dentro de su negocio, lo ideal es que usted, en este caso, trate de cobrar lo más rápido posible. ¿Qué pasa cuando usted cobra lo más rápido posible? ¿Qué sucede? Puedo cubrir deudas. Puede cubrir deudas, sería una opción. ¿Qué más? Tiene más capital. Reinvertir. Se lo puede reinvertir. Exactamente. Entre cobrar rápido y pagar rápido, preferible cobrar rápido. Preferible que usted cobre el valor que usted le tiene pendiente de pronto a algún cliente y ese dinero usted ponerlo a trabajar. Mientras usted más pueda demorar los pagos, en este caso no le estoy diciendo que pague atrasado, esa no era mi pregunta, sino que era mejor cobrar o pagar rápido. ¿Ya? Pagar rápido, me decía, por ejemplo, Edgar, hablando de los costos financieros, hay algo bueno. Si usted, por ejemplo, ha hecho un préstamo y usted paga, precancela un crédito, usted se ahorra interés, ¿verdad? Pero obviamente se tiene que cotizar, tiene que ver el costo de oportunidad. Usted de pronto paga un crédito. ¿Qué sucede si usted precancela un crédito? Se va a ahorrar un porcentaje de interés. Tal vez es un porcentaje mínimo. De pronto ese dinero, si usted lo reinvierte, usted podría, en este caso, generar mayor provecho, tener una mayor rentabilidad. Usted como administrador financiero siempre va a tener que ver, en este caso, tratar de hacer el mejor uso del dinero. Mejor uso de su dinero, mejor uso del dinero de la empresa, ¿ya? Entonces, entre cobrar rápido y pagar rápido, ¿qué es preferible? Cobrar rápido. Mientras más rápido usted cobre ese dinero que ha prestado o ese crédito que le ha dado a sus clientes, mucho mejor porque dispone del mismo, ¿para qué? Para ponerlo a trabajar. Mientras más puede usted demorar los pagos, obviamente sin incurrir en demoras, sin incurrir, en este caso, en multas o atrasos que puedan dañar su historial crediticio o perjudicarlo, mucho mejor, ¿ya? Chicos, ahorita estoy con un Zoom que no es de paga. En este caso ya mismo se me conecta en 4 minutos aproximadamente. Si se me desconecta, esperamos unos 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Ahora sí, Alba, que me contestaba con respecto a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia más importante entre las finanzas a corto plazo y a largo plazo? ¿Qué opina? A simple vista, solo con la Que palabra. a corto plazo va a tener menos interés, a largo plazo más interés. Probablemente. A corto plazo, normalmente un periodo que es inferior a un año, a largo plazo, mayor a un año. Sí, obviamente usted hace un crédito, en este caso a menor tiempo, normalmente créditos a menor tiempo que pagan una menor cantidad de interés. Ya, perfecto. Está bien. Ahora, sigamos, chicos. Preguntas que se clasifican dentro del rubro general de finanzas a corto plazo. ¿Cuál es el nivel razonable de efectivo que debe mantenerse a la mano en el banco para pagar facturas? ¿Cuánto debe endeudarse la empresa a corto plazo? ¿Y cuánto crédito debe otorgarse a los clientes? Son preguntas que tenemos que hacer como administradores financieros. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, en un momento ustedes dieron la razón de liquidez, que es la razón de liquidez. En este caso, usted lo que hace es dividir
su activo corriente para su pasivo corriente. Su pasivo corriente para su activo corriente. Para determinar la razón de liquidez. ¿Ya? Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué tanto liquidez tiene la empresa? ¿Qué tanto disponible tenemos para cubrir nuestras deudas a corto plazo? Ahora, ¿es bueno tener demasiada liquidez? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan, chicos? Estoy compartiendo, chicos. Profe, preguntó que si es bueno tener bastante liquidez. Ajá, ¿qué opina? Correcto. Y yo creo que sí. Sí, ¿por qué? Sí. Porque si se me, o sea, si se me presenta alguna deuda, algún inconveniente, tengo la posibilidad de poderlo pagar. Correcto. Y no solo si es que es pronto una A deuda. veces bueno y también a veces También malo. también es bueno también tener bastante liquidez porque puede cubrir sectores o mercados que no estarían muy copados, sería y expandirse más. Perfecto. Realmente para tener bastante liquidez va a depender del giro de su negocio. Va a haber negocios donde sí es conveniente tener una liquidez. Hay negocios donde de pronto no es necesario que usted tenga tanta liquidez. ¿Qué hace usted con esa liquidez? Como indicaban, puede pagar deudas, puede cubrir deudas, puede, en este caso, con este excedente de efectivo que tiene, puede reinvertirlo, ¿ya? Puede estar preparado para cualquier imprevisto que usted tenga pensado que pueda ocurrir, dependiendo, por ejemplo, qué sé yo, en tales fechas puede salir a haber un inconveniente, o en tales fechas de pronto existen ofertas, entonces es conveniente que usted tenga liquidez, ¿ya? Pero ¿cuánto es lo razonable? Va a depender del tipo de negocio. Tampoco es bueno tener demasiada liquidez, porque si usted tiene demasiado dinero y no lo está, en este caso, utilizando, o no lo está poniendo a trabajar, entonces usted está, en este caso, perdiendo un ingreso que probablemente podría obtener si lo estuviera invirtiendo. ¿Cuánto debe endeudarse la empresa a corto plazo? Hay que tener en cuenta cuánto nos podemos endeudar, no solo como empresa, sino en sus finanzas personales. En este caso, uno de los problemas fundamentales que solemos tener es con el manejo de nuestra tarjeta de crédito. Entonces, a veces no nos damos cuenta hasta cuánto realmente debimos habernos endeudado. ¿Cuánto cree que sería una cifra idónea o un porcentaje idóneo para endeudarse usted? ¿Cuánto cree que toman en cuenta los bancos cuando otorgan crédito? Piensen en eso, chicos. Ya se me va a desconectar. ¿Cuánto? 25%. Pero un 10 o 15%. Aproximadamente un 30% es lo que se suele tomar en cuenta. Sí, 30%. A 28% cobra el pichincho. Se me puede estar confundiendo con las tasas de interés ahí. Yo me refiero a... Sí. Sí, yo me refiero a cuánto es lo que usted estimaría de sus ingresos endeudarse. Lo recomendable suele ser un 30, máximo un 40%.